Gloria a Dios, muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Les saluda a su hermano Cristo, el hermano Jacob Soto. Bueno, el día de hoy, lo que nos trae eh, el Señor a la palestra, lo que nos trae el Señor a colación, es el refutar y traer a la memoria la doctrina de la deidad de Cristo y entender que Jesucristo nunca dejó de ser Dios. Esto va con mucho cariño y respeto al señor Billy Bunster. No le voy a decir apóstol, ya, porque no lo es. Pero sí va con mucho respeto y cariño. Ya no quiero desde ya sonar de una manera grotesca, ya. No va ningún insulto. Solo van a ir fundamentos bíblicos por los cuales nosotros vamos a defender por las escrituras de los apóstoles, de los testigos oculares, del mismo Cristo, quienes tienen más autoridad que todos nosotros juntos, de los verdaderos apóstoles del Señor Jesucristo, que Jesucristo es, era, es y será siempre Dios. Amén. Diferente al Padre es otra persona, pero el mismo ser divino. Eso es lo que enseña la doctrina de la Trinidad. Nunca creado porque es eterno. Vamos a dar lo que es la definición de Dios. Si algo deja de ser Dios es porque nunca fue Dios. Eso es muy básico, es un concepto teológico, filosófico, natural que debería manejar todo predicador. Y si usted no sabe esas cosas, mejor que no predique. Porque si algo puede dejar de ser Dios, en esencia no es Dios. Porque Dios en esencia es inmutable. Así que bajo esa premisa, que ha destruido todo argumento que pueda decir que Jesús dejó de ser Dios. Porque si puede dejar de ser Dios, simplemente nunca fue Dios. Así que la pregunta es, ¿Jesús es Dios o no es Dios? Si es Dios, siempre ha sido Dios, porque Dios no puede mutar. Si no es Dios, entonces usted simplemente está adorando y confiando en un simple hombre. Pero la Escritura no dice eso. Desde ya presentamos las premisas, desde ya presentamos los argumentos y los vamos a desarrollar bíblicamente para que usted entienda en quién ha creído y no sea engañado. Ojo, esto no es un ataque a la vida personal. Yo no conozco personalmente a este hermano. Solo he escuchado sus canciones. Pero como predicador, lamentablemente, no tiene prácticamente nada que decir. Si no sabe quién es Jesús, no tiene nada que decir. Nada que enseñar, solo tiene que aprender. Yo le aconsejaría desde ya aprender teología. Estudie de hombres que sepan la palabra de Dios. Desde ya le voy a recomendar estudiar la palabra de Dios. También hay un libro muy lindo de Cristología. Se llama Samuel Pérez Milos. Cristología. Desde ya se lo recomiendo. Todo predicador debería conocer un poquito de Cristología. Y lo más importante, la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar al Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Pilar Leiva. Y vamos a pedirle al Señor la guía del Espíritu Santo para que sea Él hablando, para que nosotros no interrumpamos lo que Él tenga que decir. En el nombre del Señor Jesucristo oramos al Señor. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos la gracia en esta hora por estar en este lugar. Señor, te agradecemos cada día de vida, Señor. En el nombre de Jesús te pido desde ya tu presencia, Señor, que lo inunda todo, que todo lo llena, todo lo cambia, todo lo transforma, Dios mío. Hoy día podía compartir con mi hermano Cristian Yanquiwen, Dios mío, estas sectas, Dios mío, que se han levantado lamentablemente en nuestro país y en el mundo en general. Señor, mi intención no es destruir a nadie, sino que todo lo contrario, que vengan al conocimiento de la verdad, Dios mío. Tu palabra lo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Juan 17:17 nos dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo te pido que todas aquellas personas, Dios mío, desde ya, que están con una doctrina errada, ya sea de esta iglesia, Señor, de Billy Bunster, de la señora Font, ya sean, Dios mío, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, que no creen en la deidad de Cristo o que creen que por algún accidente Jesús dejó de ser Dios, puedan verdaderamente, Dios mío, convertirse de todo corazón
a quien es Emmanuel, Dios con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te pido que rompas toda cadena, saques toda doctrina, Dios mío, que es de demonio. Toda doctrina que no viene de tu palabra, que no viene de la verdad, que no viene de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre precioso de Jesús, paséate, Nazareno, confirma esta palabra en los corazones. Que pueda haber discernimiento, Dios mío, saca las vendas de los ojos, de los corazones, abre los ojos del entendimiento, Dios mío, demuéstrales tu amor, demuéstrales tu grandeza, demuéstrale quién tú eres, Señor. Oh, Rajiza, aquí, Alay, Sokú. En el nombre precioso de Jesús, que tu nombre siempre sea exaltado, Dios mío, porque nosotros solamente somos discípulos tuyos, que necesitamos cada día de ti, Señor. Pastoréanos por buenos pastos, por caminos de justicia, por amor de tu nombre. En el nombre precioso de Jesús te damos la honra y la gloria, porque solamente tú te lo mereces, Señor. Y para nosotros tu misericordia. Amén y amén. Dios bendiga a nuestra hermana Raquel Mesa. Dice: bendiciones, mi hermano Jacob, el Señor le use hoy. Gracias, mi hermana Raquel. Y de verdad usted pueda compartir, no se lo digo a mi hermana Raquel en específico, sino que a quien pueda escuchar el programa del día de hoy. Siempre hay mejores ponentes que uno, pero le aconsejo que pueda escuchar, aprender la palabra del Señor y complementarlo con lo que los siervos del Señor han estado enseñando, como nuestro pastor Claudio, nuestra hermana Miriam. Amén. Vamos entonces a Juan capítulo 1, verso 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Y lo leemos en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Seguimos leyendo para entender la conexión de que hay en todos estos versículos del mismo ser, de la misma persona. Hablando de Jesús, dice en el verso 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Él lo dice: yo soy la luz del mundo. Y vamos a entender que esa luz es la que creó el universo. Por lo tanto, si Jesús es presente, la luz del mundo, Jesucristo es en consecuencia el creador del universo. Por lo tanto, Jesucristo es Dios. Pero seguimos leyendo. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. O sea, el Verbo, o sea, la luz, o sea, Cristo, viene al mundo para que vea que no hay variación en él. Venía a este mundo, verso 9, verso 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿Por quién? Por la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. Pero el mundo no le conoció. Por eso vamos a ver discusiones con los fariseos, que va a haber una duda. Bueno, tú te haces igual a Dios, no entendían su divinidad. Pero ya en el prólogo, ya en la introducción de un apóstol que estuvo con Jesús, que vio su ministerio, que vio sus milagros, que vio su transfiguración en el monte junto a Pedro, junto a Jacobo. Estamos hablando de Juan, el autor de Juan, que envió su muerte, vio su resurrección, está diciendo que es Dios, que se encarnó y sigue siendo Dios. Yo pregunto, ¿quién es usted para decir que Jesús no es Dios? ¿O que Jesús dejó de ser Dios? Sigamos leyendo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, verso 10, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito en el Padre. Unigénito quiere decir no hay otro como él, es único en su especie. Usted y yo somos hijos de Dios, pero Jesucristo es diferente, porque es el Verbo, porque es Dios, porque es el Creador.
es luz, es inmutable, no hay sombra de variación. Aquel verbo fue hecho carne, pero al hacerse carne, llegar a ser carne, nunca, escúchelo bien y grábeselo, nunca, ni en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11 o versos 6 al 11, nunca la Biblia nos dice que Jesús dejó de ser Dios. Nunca. Toma un cuerpo humano, pero nunca nos dice que deja de ser Dios. Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Doxa en la palabra, grandeza. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y terminando el verso 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó o gritó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pero ¿cómo si Juan nace 6 meses antes que Jesús? Pero Juan ya está diciendo que Jesús es antes de él. ¿Por qué? Porque viene desde antes de la creación. Miqueas 5:2 nos va a decir desde la eternidad, pero ya podemos profundizar más en eso. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Explicamos el verso 1. En el principio era el verbo. La palabra en el principio, en griego es en argi. Argi es el comienzo, el origen. También viene con la palabra liderazgo, de donde viene la palabra, por ejemplo, arcángel, viene de argi, el jefe de los ángeles. En el principio era el verbo, pero esta palabra era el verbo en argi, in o logos. La palabra in, que se traduce como era, no quiere decir que Jesús era solamente en el pasado el verbo, sino que esta palabra está en indefinida, en imperfecto, tiempo imperfecto, esa es la palabra, tiempo imperfecto. ¿Qué quiere decir? Que no nos muestra en el principio específico o en el momento específico en que Jesús comenzó a hacer el logos. No está hablando de que él en un momento en el principio llegó a ser el logos o fue solamente en el pasado. No. Cuando fue el principio, que el principio es el comienzo de todas las cosas. Juan está citando el Antiguo Testamento en griego. Juan 1:1 es el relato de Juan de Génesis 1:1 en griego. En argis también dice en griego. En el principio viene el verbo poimin, si no me equivoco, que quiere decir crear, de donde deriva la palabra poema. Porque un poema es la creación de alguien. En el principio, en argi, creó Dios. Lo que está diciendo Juan, que en el principio él ya era Dios o él ya era el verbo. La palabra utilizada aquí, verbo, en argi, in o logos, o era el verbo, traducido era el verbo, es una palabra que indica para el griego que está leyendo esto, que está recibiendo el mensaje, porque tenemos que entender que la palabra de Dios no fue escrita por un chileno, ni por un argentino, ni por un brasileño, ni por un chino, ni por un peruano, y lo digo con respeto, ni por un norteamericano, ni por un puertorriqueño. La palabra de Dios fue dada a los apóstoles, que hablaban sus lenguas originales, que las dieron a transmitir a diferentes naciones. Posteriormente se traduce la Biblia y nos llega tal como está. Pero ellos entendían que el verbo o el logos era el comienzo, el principio de todas las cosas. Y para un judío, el logos o la palabra de Dios, que también se puede traducir la palabra o el discurso dado por Dios,
Si usted ve, por ejemplo, la Biblia de Scofield, el comentario a Juan 1.1 nos dice que los judíos conocían la palabra manré como la palabra de Dios. Y cuando se hablaba del manré o la palabra de Dios, y para el griego el logos, cosa que el señor Billy Bunster conoce, se refería a que también era Dios, pero en ningún caso deja de ser. Dios bendiga a nuestra hermana Maggie que nos saluda en esta hora. Tenemos un tema muy largo que de verdad, y no estoy exagerando, daría para mucho tiempo. Y lo que estoy diciendo yo no me lo estoy inventando. O sea, hay profesores de griego que conocen esto. Lo que yo estoy diciendo es verificable. No es que yo saque un diccionario griego y listo. No. Esto es verificable lo que yo estoy diciendo. Y el verbo dice, era con Dios. Geólogos improston theon. Y el verbo estaba frente a Dios, si no me equivoco, dice textualmente proston theon. La palabra pros viene de la palabra prosopon, que significa rostro. Pros es frente, cara a cara, rostro a rostro con Dios. Desde el principio ya estaba el verbo con Dios, cara a cara. ¿Se está entendiendo? Cara a cara, Jesús y el Padre estaban conocidos como logos, como el manré o la palabra. Espero que se una en la idea. Que o logos sin proston theon. Sí, exacto. Y el logos y el verbo estaba frente a Dios. El verbo estaba frente a Dios. Jesús estaba frente a Dios antes que crearan todas las cosas. Es ahí donde se origina, por ejemplo, la conversación del Salmo 40, versículo 6. Porque sacrificio y ofrenda no te agradaron y aquí vengo Dios a hacer tu voluntad como en el libro del rollo está escrito de mí. Ahí se origina la conversación del Salmo capítulo 2. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, pídeme y te daré por herencia las naciones. Muchos panes de vida traen ese versículo bíblico pensando que en la persona que lo lee dice, oh, pídeme y te daré por herencia las naciones, que yo voy a conquistar todas las naciones. Pero ese salmo es mesiánico. Eso es lo que está diciendo el Padre al Hijo en una conversación en la eternidad. En el principio ya existía entonces el verbo estaba frente a Dios. ¿Qué estaban haciendo? Tenían su relación padre e hijo, probablemente conversando acerca de lo que iban a crear junto al Espíritu Santo. Probablemente estaban conversando acerca de nuestra hermana Pilar que está escribiendo, nuestra hermana Raquel, nuestra hermana Maggie y los hermanos que están viendo aquí. Padre, vamos a crear esta creación, aunque se revele, yo le voy a dar la salida. Por eso Juan dice, dice el apóstol Pedro que Jesús es el Cordero de Dios sacrificado, inmolado antes de la fundación del mundo, en el sentido que él ya sabía lo que iba a hacer. La humanidad sabía que el ser humano le iba a dar la espalda. Siendo Dios, el hombre siempre juega a ser más sabio que Dios. Y el hombre pudiendo optar por Dios, jugársela por no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, jugársela por no obedecer a la serpiente y obedecer la palabra de Dios. Dios sabía que el hombre iba a desobedecer y iba a seguir la corriente del diablo. Pero ahí estaba el Padre y el Hijo frente a frente. El verbo estaba con Dios. En el principio era el verbo era con Dios, estaba frente a Dios y el verbo era Dios. Cuando se dice que el verbo era Dios,
Los testigos de Jehová modificaron su Biblia diciendo que Jesús era un Dios falso, agregando el artículo indefinido un Dios, un. Pero si nosotros nos vamos textualmente al texto griego, y esto, usted hermano Jacob, ¿por qué está diciendo esto? Bueno, lamentablemente porque los que tergiversan la palabra sí se van al texto griego, entonces sí o sí tengo que irme al texto griego. Si nosotros nos vamos donde fue escrita la Biblia, es imposible agregar la palabra un Dios por la forma en la cual está escrita la frase o la oración. Y el verbo era Dios. Si la traducimos palabra por palabra, en el orden que está en el texto griego, diría, y Dios era el verbo. O sea, desde ya hablaría de una naturaleza divina del verbo, pero también se podría confundir de que el verbo o de que Jesús es el Padre, cosa que no dice el texto. La escritura en la oración en español está sujeto, verbo y predicado. Lo voy a explicar con mis palabras mejor para que usted no se enrede. Para decir que Jesús era un Dios, tendría que estar escrito de la siguiente manera. Para que los testigos de Jehová tuvieran razón y dijeran que Jesús era un simple Dios, tendría que estar escrito de la siguiente manera. Que Theos in logos, traducido, y Dios era verbo. Ahí tendría la ausencia del artículo él. Cosa que no dice el texto. Para decir que Jesús, si el texto quisiera decir que Jesús es el Padre, tendría que decir en griego, y el Dios era el verbo, que o theos in o logos, y el verbo y el Dios era el verbo. Si las dos palabras, Dios y el verbo, tuvieran el artículo el masculino, querría decir que Jesús era el Padre, cosa que tampoco dice la Biblia. Pero como está correctamente escrito y traducido, la Biblia nos dice textualmente que Theos in o logos, que traducido en el orden que nosotros tenemos, es que el logos lleva el artículo, por lo tanto, hermano, que me está hablando de eso, si yo no fui a la escuela, tranquilo. El logos es el sujeto de la oración. Cuando existen estas dos palabras, Dios y el logos, el que tiene el artículo él pasa a ser el sujeto de la oración, de quién se va a hablar. En este caso, el logos, o sea, Jesús tiene el artículo él. Por lo tanto, Jesús es el protagonista de esta oración. Y como Jesús tiene el artículo, lo que va a venir a continuación, que es la palabra theos o la palabra Dios, nos va a hablar de la naturaleza del verbo o de qué es el verbo. En este caso, ¿qué naturaleza tiene el verbo? El verbo es Dios. Entonces, en conclusión, Juan 1:1 nos dice que Jesús es Dios por naturaleza. Su naturaleza es divina y no es un Dios más, como dicen los testigos de Jehová, y tampoco es el Padre, sino que está hablando de que su naturaleza es divina, al igual que el Padre. No sé si están entendiendo. Porque la Trinidad, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son iguales. Un solo Dios. Tres personas. Los tres son divinos. Y los tres, al ser Dios, ¿por qué es tan importante esto? Porque los tres, al ser Dios,
Dios por naturaleza no cambia, es inmutable. Y si uno de estos tres pudiera dejar de ser Dios o fuera creado como enseñan ellos, simplemente no serían Dios. Si viene un profeta, si viene un pastor, si viene un evangelista, cualquiera, que de repente le diga a usted, mire, es que sabe que Jesús fue Dios, pero ahora no lo es. O Jesús se transformó en Dios. Simplemente esa persona no sabe qué es ser Dios. Porque Dios no puede llegar a ser Dios. Porque Dios no cambia, siempre será Dios. Vea Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todas las cosas por Él fueron hechas. Verso 3. El verso 10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Si nos dice que en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, nos está diciendo que aquel verbo, aquel logo, o sea, Jesús que está en el mundo, es divino y sigue siendo divino. Se lo reitero, no hay ningún pasaje bíblico, ninguno, cero, que diga que Jesús dejó de ser Dios. Fue hombre, sí, pero nunca dejó de ser Dios. Verso 15, Juan dio testimonio de él. Clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. ¿Por qué? ¿Quién es el que es antes de él? El que es el verbo, el que es Dios, la luz verdadera por el cual todo el mundo fue hecho. Estando en la tierra sigue siendo Dios, ¿está entendiendo? Por eso todas esas conversaciones infructuosas, donde diga, por ejemplo, un musulmán, usted se va a encontrar con un debate textual que va a decir, un musulmán le va a decir, demuéstrame en la Biblia, donde Jesús dijo textualmente, yo soy Dios. Es que eso es una falacia, no es necesario que diga textualmente lo que tú quieres que diga la Biblia. La Biblia dice lo que ella tiene que decir de Jesús. Y si ya en la introducción está diciendo que Él es Dios, aunque no hubiera ningún versículo, pero lo hay, pero aunque no hubiera a continuación ningún versículo más que dijera que Jesús es Dios, el testigo ocular que está describiendo a Jesús está describiendo que la persona que va a describir a continuación es Dios. Cuando se hace carne, sigue siendo Dios. En el verso 14, el verbo se hace carne. ¿Pero quién se hace carne? El verbo. ¿Y quién es el verbo? El que es Dios. La palabra hacerse carne no significa dejar de ser una cosa para transformarse en otra. Absolutamente no. Sino que añade a la naturaleza divina una naturaleza humana. Nada más que eso. ¿Está entendiendo? Añade otra naturaleza al verbo. No hace desaparecer la otra naturaleza porque si hubiera desaparecido la naturaleza, hubiera desaparecido quién es Él. Y si hubiera desaparecido la naturaleza divina de Cristo, Cristo tendría que haber desaparecido y cuando hubiera estado aquí en la tierra, simplemente hubiera sido otro hombre. Y en Juan capítulo 17, cuando ora el Padre, Padre, glorifícame tú ahora al lado tuyo con esa gloria que tuve antes que el mundo fuese, esa oración nunca debería haber existido, porque Él si está en la tierra y Él pierde la omnisciencia. Pero ¿cómo si Jesús dice que el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre que está en los cielos? Está hablando como hombre. Pero Él está consciente de quién es Él. Nunca dejó de existir, nunca cambió su naturaleza.
Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. La palabra forma de Dios es morfe o morfi, que quiere decir su esencia. No habla de una apariencia física, no. Está hablando de su naturaleza. Siendo en forma de Dios, quiere decir, Él en su naturaleza, su morfi, en griego, su naturaleza es Dios. Siendo continuo, no que era Dios, siendo Dios, porque Dios en su esencia no puede dejar de ser Dios. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. La palabra ahí indica: no tuvo por usurpación, una especie de arrebatar el ser igual a Dios. ¿En qué sentido? En su gloria, en sus privilegios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, nuevamente la palabra morfi, naturaleza de siervo, porque Él iba a ser completamente un siervo, siendo completamente Dios. Una cosa no anula la otra. Se despojó. La palabra kenosis que ha predicado nuestro pastor no significa dejar de existir como Dios. Simplemente habla de la humillación y la limitación que Él va a tener para no utilizar en ciertos puntos su naturaleza divina sin dejar de tenerla. Se despojó a sí mismo. Otra traducción que acepta el texto, no lo he conversado con profesores de griego, pero que podría aceptar, tengo que estar más seguro de esto, es anular, no es desaparecer, kenosis. No actuar en ciertas ocasiones como Dios, pero sin dejar de serlo. Por eso Él como hombre tiene hambre, tiene sueño, se cansa, dice no saber el día y la hora, tiene que aprender obediencia, como dice el libro de Hebreos, como hombre. Pero como Dios puede perdonar pecados, como Dios es el único salvador, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1 nos dice: llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, haciendo alusión a la profecía de Isaías capítulo 7 versículo 14. Isaías capítulo 9 versículo 6 nos dice: porque niños nos es nacido, hijos nos es dado el principado o la autoridad de príncipe sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, que quiere decir sorprendente, maravilloso, una persona hacedora de milagros o de maravillas. Admirable, consejero, porque sus palabras, lo dicen aquellos que lo escuchaban, son como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. ¿Quién es este que con autoridad echa fuera a los demonios? ¿Quién es este que hace callar el viento y el mar? El viento y el mar le obedece. Y según el profeta Ezequiel y según los salmos, solamente Dios hablaba al mar, hablaba al viento, hablaba a la tierra y los hacía callar para que escucharan la voz del Omnipotente. Por lo tanto, en los 3 evangelios Jesús le habla al mar como Dios, perdona pecados como Dios. En Marcos, aunque literalmente no diga Jesús es Dios, da las características divinas de Dios. Cuando Jesús perdona los pecados del paralítico, los fariseos dicen: ¿quién es este que perdona pecados? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Ve a Miqueas capítulo 7 versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades en lo profundo de la mar y nunca más se acordará de nuestros pecados. Verso 18, el verso anterior al verso 19 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad, que perdona el remanente de su heredad? ¿Quién perdona? Solo Dios. Jesús como Dios perdona. Juan 11:35, Jesús dice a las hermanas de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:35, y en Juan 1 nos dice que en Él estaba la vida.
¿En quién? En el verbo que es Dios. Era, es y siempre será, porque es la característica de Dios. Ve Apocalipsis capítulo 1, verso 18 en adelante. Se lo leo. Quedan pocos minutos. Si acelero porque quedan pocos minutos nomás. Ve Apocalipsis 1:8 primero. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Esta frase corresponde a Dios. El verso 7 nos habla de que este Todopoderoso viene en las nubes, aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que lo traspasaron. Pero hermano, me está citando Apocalipsis y leyó Juan. Bueno, ¿y quién es el autor de Apocalipsis? ¿Acaso no es Juan? Amén, mi hermana Miriam. A empezar mi hermana a las 10. Me quedan 10 minutos. 10 minutos termino. ¿Acaso no es Juan el autor de Apocalipsis? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Vean el versículo 17. Juan ve la semejanza de Jesús. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ve Apocalipsis 19:11, donde es el mismo Jesús, cuyo nombre es el Verbo de Dios, que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Por lo tanto, la persona que está viendo Juan aquí, en en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, es Jesús. Salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto. Yo soy el mismo. No he cambiado. Entiéndelo, Juan. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy el primero, yo soy el último. Soy el principio de todas las cosas y soy el que le va a poner fin a todas las cosas. Soy el que vivo y estuve muerto. Soy el mismo que se encarnó. No cambié. ¿Está entendiendo? Tomé cuerpo humano, pero yo, el que era el verbo en el principio y que era todo Dios, me hice hombre sin dejar de ser Dios. Soy el mismo. ¿Está entendiendo? Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Sigue siendo Dios. Vea, lo voy a dar de memoria ya por el tiempo. Vea Hechos capítulo 3, versículo 15, donde Pedro, cuando en el nombre de Jesús resucitan al paralítico, les dice, y matasteis al autor de la vida. Matasteis al autor de la vida. Jesús es el autor de la vida, pero fue asesinado. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 8. Si lo hubieran conocido, nunca hubieran matado al Señor de la gloria. ¿Quién es ese Señor de la gloria? Vea el Salmo capítulo 24, versículo 1 en adelante. Ese Señor de la gloria dice en el verso 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares. ¿Quién? Dios. Y la firmó sobre los ríos. Y hace una pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová y estará en su monte santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Este recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tan en la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y sigue diciendo, alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, le habla a los porteros, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, o sea, Dios.
Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este? Pregunta nuevamente. ¿Quién es este Rey de Gloria? Y responde, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Vea Isaías capítulo 40, versículo 1 en adelante, donde los primeros versículos comienza a decir en el verso 1, consolaos, consolaos, pueblo mío, pueblo mío. Habla al corazón de Jerusalén y dile que es quitado su pecado, que el doble ha pagado por su pecado. Y si no me equivoco, en el verso 3 dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. El texto dice en Isaías, preparad el camino a Jehová. ¿Y quién es esa voz que clama en el desierto? Vea el capítulo 1 de Juan que acabamos de leer, cuando le preguntan los escribas y los fariseos y representantes los levitas, le preguntan a Juan si él es el Cristo. Él dice, no. ¿Tú eres el profeta? Él dice, no. ¿Quién eres tú? Yo solamente soy la voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. ¿Quién es ese Señor? Ese Señor en Isaías capítulo 40 es Dios mismo. O sea, Juan le tiene que preparar el camino a Dios. Malaquías capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice, he aquí envío mi mensajero delante de mi faz, delante de mi rostro, delante de mí. ¿Quién está hablando? En Malaquías capítulo 3, versículo 1 está hablando Dios. ¿Quién es ese mensajero? El mensajero es Juan el Bautista. Y sigue diciendo en el mismo versículo, verso 1 y 2, dice, y vendrá súbitamente el Señor de su templo, a quien vosotros buscáis. La palabra Señor ahí es Adonai. La palabra Adonai en el Antiguo Testamento solamente le pertenece a Dios. Y Jesucristo asimismo se hace llamar Señor Adonai, Kyrios en el Nuevo Testamento, que es el título para Dios en el Antiguo Testamento. Jesús, cuando lava los pies a sus discípulos en Juan capítulo 13, dice, si yo siendo Señor, bien decir por qué lo soy, hago esto, cuanto más ustedes. Si usted se va a Juan capítulo 20, versículo 28, cuando Jesús resucita de entre los muertos y Tomás no ha creído, no está presente cuando Jesús resucitó, dice la palabra del Señor que Jesús se levanta con pruebas indubitables. Y Tomás había dicho, si yo no viere la señal de los clavos, golpe mortal a los testigos de Jehová que dicen que murió en un poste con un solo clavo. No, dice los clavos, o sea, murió con los brazos extendidos, 2 clavos en una cruz. Si yo no viere la señal de los clavos, si yo no metiere su mano en su costado, yo no creeré. Y cuando Jesús se le presenta, le dice, pasa a vosotros. Y le dice a Tomás, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué dice Tomás? Juan 20, 28. Dice textualmente el texto. Y le dijo Tomás a Jesús. Tomás le habla a Jesús y le dice, ¿qué le dice? Señor mío, que es lo que tengo escrito aquí. Oh Kyrios mu, oh mi Señor, literalmente significa, oh Theos mus, oh mi Dios, oh Dios mío. Tomás le dice a Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. ¿Y qué le dijo Jesús? No, eso no es una interpretación de la Iglesia Católica en el 3:25. No. ¿Qué le dijo eso? No, esos son los evangélicos que están fanáticos, que están con la idolatría de Roma. No. ¿Qué le dijo Jesús? Porque me has visto, creísteis. O sea, no corrigió su fe, sino que le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. Más bienaventurados fueron los que creyeron y no vieron. O sea, creyeron que yo era su Señor y su Dios, sin ver la señal de los clavos, como dicen los muditos, Jesús Cristo, o Jesús el Mesías, si no me equivoco. Voy terminando. Más bienaventurados fueron los que creyeron y no me vieron. ¿Y quiénes son esos? Usted y yo, que nos tuvimos ahí. Mete tu mano en mi costado. Palpad y ved, dice el libro de Lucas, que un espíritu no tiene carne y hueso como yo tengo. No es que cuando resucitó fue Dios. Mentira, Él siempre fue Dios. Y cuando resucitó tenía un cuerpo de carne y hueso, pero glorificado.
Por eso a Juan se le presenta como el que era, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Yo soy el mismo. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esa fórmula de escribir de los hebreos es decir que soy eterno. Vea Juan capítulo 5:58. Antes que Abraham fuese, yo soy. Puedo equivocarme en el número del versículo. Lo corroboramos rápidamente. Juan 8, perdón. 8:58. Estaba pensando en el capítulo 5. Juan 8:58. Jesús conversando con los fariseos, con los judíos. Perdón, que me trabo. Tengo que apurarme. ¿No tienes más de 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dice, de cierto os digo, el texto griego dice, amén, amén, lego y min. Amén, la palabra hebrea para amén, esto es ciertísimo, ciertísimo lo que les digo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Esa palabra yo soy, ego y mi, en griego, es la misma utilizada cuando Dios se le presenta a Moisés en la zarza, capítulo 3 de Éxodo. ¿En el nombre de quién iré? Me preguntarán los judíos, me preguntarán los hebreos, me preguntará Faraón, ¿en nombre de quién voy? Dile, en el nombre del yo soy, porque yo soy el que soy. Eye, Hasher, Heye, yo soy el que soy. Ese verbo ser, en la Septuaginta, la traducción griega, cuando le dice yo soy, le dice egoimí, que significa yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Pero no significa que fui, significa que yo soy en la actualidad. Sigo siendo ese que es antes de Abraham, porque yo no he cambiado. Por eso al resucitar, Juan 20:28, Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. En Juan 20:21, el mismo autor que dice que Jesús es Dios, verso 31, Juan 20, verso 31, dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Y quién era el Cristo? El Verbo. ¿Y quién era el Verbo? Dios. Y en el verso 28 recién Tomás aclara que ese Cristo es Dios y Señor. Colosenses 1:17. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Esa palabra en él subsisten, ¿qué quiere decir? Está en tiempo perfecto. Que representa, mire, con esto voy a terminar. Representa una acción que fue completada en el pasado, pero que sus resultados han continuado. En él subsisten. O sea, en Jesús, no puede ser fuera de él. En Jesús todas las cosas subsisten. Comenzaron a existir en el principio, pero siguen existiendo por él. O sea, si él hubiera dejado de ser Dios, el universo no podría haber seguido existiendo. ¿Se da cuenta de la burrada, de la falacia esta de que Jesús supuestamente dejó de ser Dios? Si Jesús hubiera dejado de ser Dios, las cosas no podrían haber seguido subsistiendo, porque solo subsisten en Jesús, que es Dios. Él es antes de todas las cosas en él subsisten. Él es el primogénito de la creación. Vea, por ejemplo, el Salmo 89, versículo 27, Salmo 89, versículo 27, donde dice que Dios lo pondría por primogénito. Cuando habla de primogénito no significa el primer ser creado, sino que cuando habla de primogénito, la palabra primogénito es el título del líder. En este caso, en el Salmo 89, versículo 27, de los reyes de la tierra. En el libro de Colosenses, la palabra primogénito indica el líder de la creación.
Porque primogénito no significa necesariamente el primer nacido, sino que es la autoridad que recibía el primer nacido. Pero se podía vender. Recuerde que Jacob la compra a Esaú, y recuerde que en Primera de Crónicas capítulo 5, José tiene la primogenitura de Rubén, quien era el primogénito, siendo que José nunca fue el primogénito de Jacob. Por lo tanto, primogenitura es un título y no indica el inicio de alguien. Por lo tanto, Jesús recibe el título de primogénito, dando a entender su divinidad. Faltaron versículos como, por ejemplo, Miqueas capítulo 5, versículo 2, que su origen es desde la eternidad hasta la eternidad, nace en Belén de Judea, pero él viene desde la eternidad a hacerse hombre, pero viene desde la eternidad hasta la eternidad, va hasta la eternidad, sin dejar de ser Dios, sigue siendo eterno. Eso nos quiere decir Miqueas 5:2. Bueno, se nos acabó el tiempo, que el Señor de la gloria me los bendiga. Espero que estos pocos versículos bíblicos les pueda servir un poco, y esta aclaración, que si Jesús dejara de ser Dios, entonces nunca lo fue. Porque Dios por esencia no cambia. Si algo deja de ser Dios es porque nunca lo fue. Sencillo. Si Jesús es Dios, entonces es eterno. ¿Se entiende la idea? Que el Dios de la gloria me los bendiga. Un abrazo en el Señor. Y espero que estudien la palabra, sirva como motivación, porque su palabra es verdad. Cielo y tierra pasará, pero sus palabras nunca pasarán. Dios le bendiga. Saludos a mi hermana Eva también, que nos escribe. Saludos a todos los que nos escribieron, nos saludaron, sintonizaron. Que el Dios de la gloria les guarde y les proteja hasta su venida.